Buen día República Oriental del Uruguay, buen lunes para todos. Bueno, los que están viviendo en el país, los que están fuera del país, algunos ya, bueno, prácticamente retirándose de las vacaciones, comenzaron las clases hace un tiempo. Me entero que todavía hay gente que va a vacacionar, inclusive ciudadanos uruguayos que vienen de Argentina y aprovechando estos días que quedan, pero evidentemente las temperaturas veraniegas ya se fueron. Lo cierto es que estamos con un terrible calor de la guerra, ¿no? La guerra a nivel internacional y también yo te diría que la guerra a nivel nacional. Va a ser motivo este tema de una editorial que quiero compartir con ustedes en la segunda media hora de este programa, vinculado al concepto en sí de la guerra, pero un concepto que lo voy a dar básicamente, bajando la tierra, ¿no? No nos vamos a poner a filosofar, pero sí podemos decir algo como punto de partida, antes de recibir al diputado Felipe Schipani, esperemos que esté con la posibilidad de conectarse con nosotros para compartir con él la columna de los días lunes. Así me lo había confirmado además ayer que iba a estar como siempre lo hace. Sé que andan recorriendo el país y que están con mucha actividad. Pero voy a partir de este concepto. Cuando en lógica pura se nos enseña que para que uno pueda desarrollar un razonamiento, el razonamiento es una estructura de pensamiento para llegar a una conclusión respecto a cualquier tema, vos partís de un axioma. Un axioma es un conjunto de postulaciones o principios que te permiten, a partir de ahí, concebir la realidad a través de ese pensamiento. Ahora bien, a partir de ahí vos vas en un proceso, digamos, concluyendo cosas hasta llegar a una conclusión final. El axioma, por ejemplo, la democracia es el mejor sistema posible que el ser humano ha encontrado. No alcanza con eso, tenés que ir después. ¿Y qué es la democracia? Y la democracia es el gobierno que emerge del pueblo, el gobierno del pueblo, digamos, ¿no? Demos, Kratos, el gobierno que proviene del pueblo. Por lo tanto, sería el pueblo el soberano, el que tiene la autoridad de definir qué sistema de gobierno quiere democráticamente, es decir, tomándose en cuenta que siempre va a ser el pueblo el que decide a quienes lo van a gobernar o las formas de gobierno que ese pueblo se quiere dar. Eso imagínate que llevó siglos. Comenzó allá en la antigua Grecia, tuvo su momento, fue prácticamente una especie de democracia directa vinculada a los impuestos, y después pasó por allá por la República Romana en el primer siglo, cuando parecía florecer una interesante república que va a generar una estructura jurídica que hasta el día de hoy todos heredamos en Occidente, el famoso derecho romano que por supuesto se va a desarrollar durante el imperio. Y tenemos las democracias modernas, que son las que van a darnos las bases, los antecedentes más cercanos históricamente, que son las revoluciones del siglo XVIII y siglo XIX. Y estamos acá. Y ahora, por ejemplo, Schipani me está escuchando y estamos acá. Estamos viviendo una democracia con una constitución, con las leyes que tienen que responder a la constitución, por el principio de constitucionalidad de las leyes. Eso a su vez tiene que ver con una pirámide, no es la de Kepler, como diría el senador Savini, es la de Kelsen. Kelsen nos enseñó en su teoría pura del derecho que para que exista un orden jurídico, un Estado orgánicamente jurídico, lo que llamamos el Estado de Derecho, tiene que haber una pirámide jerárquica, si no sería cualquier cosa. Y en lo que está en el vértice es la Constitución. Nada puede estar por encima de la Constitución, sí por debajo, pero por supuesto por debajo sin contradecirla. Por lo tanto, todo tiene que ver con leyes que se ajustan a la Constitución y nos gobiernan las leyes. En ese sentido, vino un gobierno en el 2020, primer gobierno de coalición, en el sentido de ser una coalición importante, integrada por varios partidos políticos, que toma al Poder Ejecutivo del país, toma el gobierno después de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, después de 15 consecutivos años de un gobierno de izquierda. Y toma este país bajo una bandera, la principal bandera que, bueno, flameó en esa campaña electoral.
la ley de urgente consideración. ¿Por qué? Porque esta ley, precisamente hablando de este Estado de Derecho, esta pirámide, de este axioma, la democracia es el mejor de los sistemas posibles y la democracia es un sistema representativo, constitucional, de derecho, donde la ley es la que impera y no la voluntad de los hombres, este gobierno dice, bueno, tenemos este instrumento legal para modificar un montón de aspectos del país que están mal, están muy mal. Y los uruguayos lo sabían y por eso lo votaron. Y en primera vuelta votaron un 54% de representatividad legislativa para este gobierno, de la cual forma parte, por ejemplo, el doctor Felipe Schipani. Y en la segunda vuelta se gana por 37.000 y pico de votos. Pero, en definitiva, este gobierno es electo de acuerdo a ese proyecto de ley que luego se hizo realidad y en pandemia. Esta ley viene a reformular cosas importantes, la educación, la seguridad pública, el funcionamiento de la policía, la regla fiscal, los temas financieros del país, tema alquileres, portabilidad numérica, negocio exterior. ¿Cuántos temas? Temas habitacionales, en estos 135 artículos. ¿Cómo te va, Felipe? Y creo que ese es el axioma del que parte un componente importante de la sociedad uruguaya que decidió a este gobierno. Y está el otro axioma, un axioma antagónico, que es, no queremos esta ley porque queremos sindicatos gobernando la educación, queremos sindicatos campeando libremente según su arbitrio y voluntad. No queremos penas efectivas para criminales peligrosos, para delitos graves o muy graves. Queremos que se negocien las penas. No queremos un sistema de alquileres que paralelamente a la ley de alquileres pueda solucionar un problema habitacional. Queremos que la gente siga como estaba antes. No queremos una inclusión financiera que sea libre, optativa, sino que se vaya por el camino de la obligatoriedad de la inclusión financiera, por ejemplo, y cosas por el estilo, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que cambiar en la articulación de la mentira para argumentar ese otro axioma, porque ese axioma es el axioma del populismo, de la burocracia del país. No, no queremos regla fiscal, no queremos que se controlen los recursos que administramos del Estado, no queremos rendir cuentas y no queremos incluso que esto se profundice, porque seguramente esto se irá profundizando y se irá, bueno, mejorando el instituto de la responsabilidad fiscal en el manejo de los recursos públicos, los recursos de todos nosotros. ¿Cómo te va, Felipe? Bienvenido. Y creo que esos dos axiomas, discúlpame, esos dos axiomas no pueden converger. Y ahí se arma la guerra. Ahí está la guerra. Hoy esta campaña no es una campaña electoral, es una guerra por el poder del Estado. ¿Qué tema, eh? Rubén, un saludo bien grande para ti y para toda la audiencia. Es un gusto estar un lunes más reflexionando sobre estos temas tan importantes. Te estaba escuchando atentamente y coincidimos en que es mucho lo que se está jugando el país el próximo 27. Lo venimos sosteniendo desde el principio del momento en que se confirmó el referéndum, ¿no? Exacto. Mucho más que 135 artículos. Es un referéndum que tiene un simbolismo muy importante, porque es mucho más de la LUC, ¿no? lo que estamos discutiendo. Uh-huh. El derecho que tiene el gobierno, ungido en las urnas, a seguir llevando adelante los cambios y las transformaciones, y la deliberada intención del Frente Amplio y el PIT-CNT de enmendarle la plana al pueblo, ¿no? A través de esta instancia, para frenar con el proceso de transformación y de cambio, para que esta coalición no pueda cumplir con su programa de gobierno, con el programa de gobierno para el que fue electo, ¿no? En vez de esperar a la próxima instancia electoral, en donde la ciudadanía haga un balance de la gestión del gobierno y decida libremente, bueno, por seguir con esta coalición o cambiar, bueno, ellos han resuelto instalar una elección a mitad de término. Uh-huh. Eso es lo que vamos a tener el próximo 27 de marzo, una elección a mitad de término. Por eso es tan importante trabajar intensamente estos últimos días y dejar claro este significado, porque obviamente a ellos no les sirve plantear el tema en esos términos, ¿no?
de elección de mitad de término, de aprobación o reprobación del gobierno, porque afortunadamente este gobierno tiene un respaldo ciudadano altísimo. En un hecho absolutamente inédito, porque si uno repasa los respaldos a los gobiernos históricos, bueno, es difícil encontrar que un gobierno, llegando a la mitad de su mandato, iniciando el tercer año de su gestión, tenga apoyo por encima del 55%, como tiene este. Y creo que ningún país, ¿no, Felipe? Creo que a nivel internacional me parece que Bueno, a nivel tampoco. internacional es impensado, pero ni siquiera en los mejores momentos de Mujica, ¿no? Que tuvo una gran luna de miel, o de Vázquez en su primer mandato, ¿no? Realmente absolutamente inédito. Y no es en vano, Rubén. A ver, la gente reconoce lo bueno que ha hecho este gobierno. ¿Quedan muchas cosas por hacer? Por supuesto. Bueno, las queremos seguir haciendo. Y para eso necesitamos el respaldo en las urnas. Pero convengamos que a este gobierno le tocó a los 13 días de asumir, y ayer se cumplieron 2 años, administrar una situación de pandemia que causó estragos en el mundo y que aquí se tuvo la valentía de manejarla de modo diferente. Porque ¿qué hubiera sido lo más fácil para el presidente Lacalle, que en definitiva es quien tuvo que tomar la última decisión sobre el rumbo de la pandemia? Lo más fácil hubiera sido hacer lo que todo el mundo reclamaba, lo que estaba haciendo el primer mundo, ¿no? Porque veía a una Europa encerrada. Con gobiernos recién electos también, Felipe, que Con hicieron la gobiernos plancha. recién Caso de electos Macron, por ejemplo. y de todos los pelos políticos, ¿no? Sí. Lo más sencillo hubiera sido cuarentena obligatoria, se queda todo el mundo encerrado, pero el gobierno tuvo la valentía, y esto se lo debemos adjudicar al presidente Lacalle. Él cuenta incluso que recibió de parte de sus círculos más cercanos, bueno, la preocupación y la necesidad de cerrar todo. El gobierno tuvo la valentía de mantener los motores de la economía funcionando, de no confinar a los ciudadanos, de ir abriendo espacios, de volver. Fuimos de los primeros países que, una vez declarada la pandemia, volvió a la presencialidad en las escuelas. Eso fue una decisión política, y fue una decisión política que a la postre quedó demostrado que fue muy importante para que hoy estemos cosechando justamente esas decisiones, ¿no? Los frutos de esas decisiones. Porque si la economía se hubiera mantenido cerrada, bueno, digamos quizás como está hoy la Argentina, ¿no? Que tuvo hace días que entregarse al Fondo Monetario, porque de lo contrario el país desbarrancaba absolutamente, se quedaba sin crédito internacional. Bueno, Uruguay mejoró sus números, no solo los números económicos, porque creció la economía en el año 2021 por encima de las expectativas de los analistas privados, casi un 3,5, hay una previsión de 4,5 de crecimiento para este año. Fue año récord el año 2021 de exportaciones, bajó la desocupación a niveles anteriores a los de la pandemia, estamos en el orden del 7% de desocupación, hay menos personas buscando trabajo que los que habían en marzo del 2020 cuando asumimos el gobierno. 10,1 era. Porque bajó la pobreza, quiere decir que las políticas sociales surtieron efecto, y porque hubo una contención del Estado a los sectores más vulnerables, alimentación escolar como nunca antes había habido, se reforzaron la asistencia social del MIDES casi 5 veces, o sea, y a eso, y pese a todos esos gastos extraordinarios del Fondo Coronavirus, se logró bajar y reducir el déficit fiscal, ¿no? De modo sensible. Entonces, la gente todo eso lo valora. Hay cosas que tenemos que mejorar, sin duda. Este año 2022 tiene que ser el año de la recuperación salarial, ¿no? Porque aquí se emplea un doble discurso realmente alarmante. Porque cuando se suscitó esta situación de crisis, ¿no? Que era absolutamente imprevista, que nadie sabía qué iba a pasar con el coronavirus ni con la situación de la economía,
se reunieron el Estado, los empresarios y los trabajadores, y todos coincidieron que lo importante era preservar el empleo, y que, bueno, cuando se plantea esa disyuntiva entre el empleo y el salario, bueno, todos estuvieron de acuerdo, ¿no? En preservar el empleo. Y la política impulsada por el gobierno dio sus frutos. Hoy tenemos los niveles de desocupación tan bajos. Era absolutamente necesario perder algunos puntos de salario, bueno, en procura de generar más empleo, que más personas estén ocupadas. Y siempre se dijo por parte del gobierno que una vez recuperado el empleo, se iba hacia la recuperación salarial. Y este año 2022 va a ser el año de la recuperación salarial. Y seguramente en lo que queda del periodo, los trabajadores van a haber recuperado todo el salario real perdido, que tampoco es una proporción muy grande, bueno, pero son unos puntos menos, pero hay un compromiso del gobierno. Y para todas esas cosas y para el cambio en educación del que hemos hablado, bueno, es necesario seguir apuntalando a este gobierno, que este gobierno siga teniendo el apoyo de la ciudadanía, y esas son las cosas que vamos a estar definiendo el domingo 27. Sí, sí, se define eso, Felipe. Y no cabe duda que en los grandes componentes de las políticas públicas el gobierno tiene muchos aciertos. Por ejemplo, los que acabas de mencionar. Un gobierno que a través del presidente y con valentía dice, no, no vamos a parar todos los motores. Vamos a hacer restricciones focalizadas, sectorizadas. Mantuvo con inteligencia inclusive el trabajo, el teletrabajo, el trabajo a distancia en todos los sectores de la actividad administrativa del Estado, la actividad pública. Permitió que se siguiera trabajando, permitió que las almacenes, los supermercados estuvieran abiertos, que no se cortara la cadena económica de producción de alimentos, de distribución de los mismos. Es el país en el que se volvió rápidamente a la presencialidad en la educación. Nunca tuvimos en este país una cuarentena general obligatoria, como tanto se reclamaba y tanta presión social se ejerció desde el sindicalismo uruguayo, desde el Frente Amplio y desde el sindicato médico, recuerdo. Nunca hubo tanta presión. En ese sentido, Uruguay sale, como bien decís, sale y sale bien parado cuando tenía un país, este gobierno hereda un país que era un paciente en CTI casi, ¿no? Un paciente con un 5,1% de déficit fiscal, que es tremendo a nivel del déficit. Quiere decir que de lo que producimos cada año tenemos una deuda, tenemos un déficit, es decir, un débito de 3.500 millones de dólares. Ese hueco es difícil de poder taparlo. Una inflación que estaba superando ya el 13%, según Alfi, cuando da los números desde la OPP, cuando se tomaba el gobierno. Es decir, una inflación interanualizada del 13%. Teníamos una tasa de desempleo del 10,1%. Es enorme. O sea, todos los guarismos son malos. Un desmantelamiento inclusive del aparato productivo privado que venía siendo ostensible y se venía dando entonces un proceso recesivo en la economía uruguaya del año 2014. El 2014 que empezó con recesiones, digamos, sectorizadas y después se da un proceso general de recesión, decrece el Producto Bruto del país, se ralentiza y luego prácticamente se estanca. Ese es el Uruguay que agarra este gobierno y como tú decís, a los 13 días viene la pandemia, ¿no? Elemento extraño, elemento exógeno, nadie tenía una receta, no se sabía cómo hacer. Bueno, este gobierno salió adelante con todo lo que acabamos de mencionar. Y ahora una guerra. Y ahora una guerra de Rusia invade Ucrania y se complica el panorama internacional con el alza tremenda de los precios del petróleo, del gas natural, con los bloqueos económicos a Rusia, bueno, con todo lo distorsivo que es eso para el mercado internacional de bienes, de servicios, y se genera esta volatilidad de precios y otra vez un proceso inflacionario que todos los economistas del mundo están indicando que recién estamos viviendo la primera etapa y que pueden venir meses tremendos. Y sin embargo, escuchás del otro lado, este gobierno no tiene planes de contingencia, este gobierno es el gobierno de las excusas, este gobierno que primero la pandemia, que después que el petróleo sube, que ahora la guerra, y doña María y don José tienen el maple de huevos carísimo, y el azúcar, y yo la verdad que no puedo creer ese tipo de argumentaciones tan falaces
y tan, discúlpenme el término, a mí me gusta mucho el término clásico de barrio berreta, porque es lo que carece de calidad argumentativa, de calidad de discernimiento crítico en serio. Y claro, si estamos en inflación, claro que se disparan los precios. Y quería agregarte una cosa, Felipe. Eso de la merma del salario real, de la pérdida del salario, es natural en cualquier proceso recesivo. Cuando una economía sale de recesión, los salarios reales bajan y a su vez se va por el lado de generar más trabajo, más fuente de trabajo. Y comienzan también ciertos planes de subsidios. Se lo ha visto hasta en el New Deal en Estados Unidos, es decir, generar fuentes de trabajo con menos salario, pero que más gente trabaje. Y después está el famoso tema de la flexibilidad laboral, que ahora también Europa la quiere aplicar, ¿viste? Contratos de cuatro horas de trabajo, otro que puedan trabajar cinco, pero que más gente esté en el mercado laboral. Y creo que Uruguay ha salido muy bien y es ejemplo en el mundo. Y eso está en juego el 27. Por eso digo que es una guerra, porque no son los 135 artículos. Es descalifiquemos este gobierno, busquemos que se dé una elección anticipada y que el pueblo se vea en la obligación de decidir si lo va a ratificar este gobierno, lo confirma o lo desautoriza, respecto a todo esto que está pasando, ¿no? Totalmente. Además, ¿qué es lo importante aquí? ¿Para qué hacemos política? Para que al país le vaya bien, para que a los uruguayos les vaya bien. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿le va a servir al país y a los uruguayos tener un gobierno deslegitimado como se busca? Tener un gobierno que en esta instancia no tenga el apoyo de la ciudadanía, ¿eso va a ser bueno para el país? Porque el gobierno va a seguir gobernando, ¿no? Hasta el 1 de marzo del año 2025. Entonces, ¿es bueno para los intereses del Uruguay que quien tiene que llevar adelante las riendas de la conducción del país en todas las áreas sufra un revés, un desgaste, y mucho más cuando viene haciendo las cosas bien, porque puede ser entendible y razonable un golpe cuando, bueno, cuando el gobierno viene equivocándose, Claro. le puede servir para rectificar el camino, pero no es el caso, ¿no? No es el caso. Claro. Entonces, yo justo le quiero hablar a los indecisos, ¿no? Que van a ser, en definitiva, quienes van a resolver esta instancia. A ver, les podría decir, mire, vayan a leer la ley, vayan a tratar de informarse, pero lo decía ayer en un evento que tuvimos, si no tienen interés por informarse, porque esa es otra realidad, hay mucha gente a la que el alumno le ha afectado la vida, no le ha cambiado nada, no le ha generado ningún perjuicio. Claro. Por eso el desinterés que hay en la LUC, ¿no? Hay una muy buena nota en el diario El Observador, ¿no? Sobre la opinión de los politólogos sobre el desinterés y sobre el grado de indecisión que hay a tan pocos días. Bueno, yo lo atribuyo justamente a que nadie se ha sentido perjudicado por la LUC. Si hubiera una norma grosera que supondría un retroceso en derechos o una afectación a una conquista de la ciudadanía, ya se hubiera enterado toda la ciudadanía, no habría indecisos. Claro. El gobierno no ha afectado a nadie con esa ley. Entonces, a esos ciudadanos que están desinformados, que tampoco tienen interés en informarse, bueno, sopesen a la hora de votar las cosas que se han hecho, cómo se ha administrado la pandemia, cómo se ha manejado la economía, cómo se ha atendido la cuestión social, y fundamentalmente los desafíos que tiene el gobierno, y fundamentalmente en el área educativa, en donde este año 2022 se nos va la vida, se nos va la vida, porque si no logramos este año planificar el cambio educativo para que empiece a regir en el 2023, perdón, ya se nos va el gobierno. Un periodo perdido, sí. Es muy difícil y son 5 años perdidos. Sí. Entonces, en materia educativa, bueno, que FENAPES vuelva al Consejo de Secundaria es un mensaje complicado, ¿no? Es realmente ponerle una lápida al proceso de transformación de la educación. Y volver al aparato ese Sí, burocrático, ¿verdad? Otra vez los entes estos desconcentrados, colectivos. porque acá, Rubén, lo que es claro, acá manda el PIT-CNT.
Durante muchos años el PIT-CNT fue el brazo sindical del Frente Amplio. Hoy el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT. Y quienes dispusieron la derogación de estos artículos vinculados a la educación es FENAPES, son los que mandan, ¿no? Uno ve que uno de los voceros es este señor Olivera. Son ellos los que marcan el rumbo de por dónde tienen que ir las decisiones en materia educativa desde la posición de quienes defienden el sí. Entonces, pensemos en todos los antecedentes de los que tanto hemos hablado aquí de FENAPES, que no son parte de nosotros, ¿no? Lo han dicho desde el propio Frente Amplio. Lo decía Valenti, ¿no? Que son el principal obstáculo para el cambio educativo. Bueno, lo ha dicho Astori, Mujica, que llamó a decir que había que hacerlo mierda a FENAPES, porque de lo contrario era imposible cualquier cambio en educación. Han estado siempre en la vereda de enfrente a todos los cambios, no les interesan los cambios. Lo único que quieren es preservar sus privilegios, cuidar sus chacras, sus espacios de poder. Poco les interesa a los estudiantes y la educación. Entonces, cuidado con pronunciarse favorablemente a esa visión tan nociva, tan regresiva, tan conservadora de la educación del país. Apostemos por el cambio en la educación, y el cambio en la educación es el no. No Claro, hay discusión. Claro. Y das con un punto clave, Felipe, que es ir por ese lado del sí es desacreditar un gobierno y este gobierno se sentiría realmente frustrado y es desestabilizar la democracia. Lo mejor es dejarlo gobernar, si viene haciendo todo esto bien. Como tú bien decís, no hay ningún grosero error que esté rechinando fuertemente en la vida cotidiana de la gente como para que se sienta. Por eso hay un 26, 28% de indecisos, que es lo que tú decís. Que por lo general es la gente de trabajo, la gente que está en el día a día, tras la moneda, y no están escuchando todo el tiempo hablar de política o informativos, o no pueden instruirse, siquiera tienen la formación previa, esto lo digo con total respeto, y es natural que sea así, no tiene la formación para decir, bueno, voy a leer 135 artículos, sí, tenés que ser un jurista, tenés que ser un abogado, un escribano, qué sé yo, un procurador, un político que estés en el tema. La gente está para trabajar. ¿Y por qué? Y capaz que sí, es lo que vos decís, porque no se siente la ley, porque no está perjudicando ningún gran derecho. El gobierno viene haciendo un montón de cosas muy buenas, tiene una cantidad de aciertos. ¿Para qué desautorizarlo? ¿Para qué desacreditarlo? ¿Para perjudicar a la democracia? ¿Para que tenga 3 años por delante desgastado sin saber muy bien qué hacer? No tiene sentido. Dejemos gobernar y después ya viene el tiempo de la evaluación crítica, ¿no? Y con la perspectiva del tiempo transcurrido se ven las cosas. Por eso yo digo que esto ya es una guerra, es dañino, es buscar entorpecer al gobierno y provocar eso, una elección anticipada, porque bien decís, a ellos les interesa estar en el poder del Estado, quieren volver a disfrutar las mieles del poder de nuestro país, del poder político, poder ejecutivo, gobernar. Pero no alcanza con este argumento en el análisis para mí, porque no es solo que quiere volver el Frente Amplio, ahora quiere volver el PIT-CNT-FA, como bien decís, porque ahora el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT, pero no quiere volver solo el PIT-CNT-FA, quieren volver las nuevas generaciones que no disfrutaron, que no fueron ministros, que no fueron presidentes, porque los que fueron ministros ya están viejos y se van muriendo. Ahora están los que vienen. ¿Cómo? Ellos sí y nosotros que no. Y después de 15 años, ¿y por qué perdimos el poder? Entonces, el duelo no lo hacen. Hay una mezcla de resentimiento, de ansiedad, y entonces es provocativa, ¿no? La oposición provoca, agrede y agrede con mentiras. Yo diría, no sé, para cerrar la nota, Felipe, que el 27 tomar en cuenta todo esto y es blanco-negro, ¿eh? Es voto celeste por el no y voto rosado. Yo comparto esto más allá de la opinión de nuestra querida amiga que es Mercedes Vigil con lo del voto en blanco, pero acá es o se respalda el gobierno o no se respalda el gobierno. Se respalda todo lo que viene haciendo y lo que la LUC involucra en este caminar del país hacia más república, más democracia, porque hay muchas cosas por hacer. No es un instrumento que ya todo lo arregló, sino que es un punto de partida. totalmente. Y más derechos para los que más necesitan, ¿no? Porque es una ley absolutamente popular, porque protege a los más débiles, ¿no? Claro. En todos los planos, en todos los planos. Los poderosos no necesitan de la protección del Estado.
no necesitan seguridad del Estado porque pueden pagar seguridad privada, tienen alarmas, tienen guardias privados, no necesitan de la calidad de la educación pública cuando mandan a sus hijos a colegios privados, no necesitan alquilar sin garantía porque no tienen que alquilar y son propietarios, no les importa la libertad financiera porque ni ellos mismos manejan su dinero. Aquí los más beneficiados con todas las normas de la luz son los más débiles, son los de abajo y son los del medio, y eso tiene que quedar claro. Y finalmente un comentario que ayer me llamó profundamente la atención, en un hecho insólito, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, llamó a votar anulado, ¿no? Recordemos que Fernando Pereira hace unos días había hecho exactamente lo mismo, le explicó en los informativos a la ciudadanía cómo votar anulado. ¿Esto de qué habla, desde mi punto de vista? Bueno, de la endeblez argumental, de argumentos para votar el sí, porque uno en una contienda electoral, bueno, defiende las razones por las cuales está patrocinando una propuesta. En este caso ellos están impulsando el sí, pero están llamando a la ciudadanía a votar anulado, lo que deja en evidencia las pocas razones, ¿no?, para el voto por el sí. Es insólito realmente, sí es insólito, ¿no? Que se apele a esa argumentación es increíble. Yo tengo también mis razones para analizar ese tema, ¿no? Y creo que una de ellas es que ellos saben que esos indecisos no son del frente, porque el que es frentista está decidido desde... Hay que votar esta ladera, van todos y votan la heladera. Hay que hacer tal cosa, van y votan. Ahora, ese grupo de indecisos es gente más racional, que la piensa, que como bien decís, no están tan informados respecto a lo que pasa, pero a mí no me pasó nada, yo no veo nada grave. Al contrario, estoy experimentando ventajas. Veo, qué sé yo, más seguridad en las calles, veo que ahora me muevo más libremente, el pequeño comerciante que tiene un taller mecánico, el que es el dueño de una panadería en el barrio, el de un almacén, ve que puede depositar el dinero y pagar libremente, y si quiere lo hace por transferencia, y si quiere lo hace en vivo y en directo. Hay muchas ventajas que se van viendo que la gente dice, no, no sé a qué se refieren. Y lo mismo a nivel educativo, ¿no? Los gurises van a la escuela, no se privatizó nada, está todo tranquilo. Entonces creo que por ahí sí viene la endeblez del argumento, me parece, ¿no? Bueno, en todo caso nos queda explicarles que voten anulado. No sé, es algo realmente increíble, increíble. Felipe, te agradezco un montón y seguiremos conversando contigo. Bueno, quedan 2 semanas, vamos a intensificar esto, seguramente los jueves y viernes vamos a seguir intensificando el tema de la LUC. Y bueno, cuento contigo, si te parece bien, volver a conversar todo esto un jueves o el viernes que viene, porque ya queda muy poquito, ¿no? Sin duda queda muy poco, bueno, y hay que hacer el máximo esfuerzo, aprovechar estos últimos días, militar fuerte, no dejar de repartir la papeleta y bueno, y esperar el 27 de marzo que haya un gran respaldo a este gobierno. Un Esperemos abrazo que sí. para ti y toda la audiencia. Igualmente, Felipe, buena jornada. El doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, conversando con nosotros en su columna de los lunes. Vamos a una pausa y ya volvemos. Quédate ahí.